Muchas gracias, muy buenos días. Duarte revolucionario. El hecho de que Duarte tuviera 9 años de edad cuando se produce la ocupación, la grosera ocupación militar haitiana, tenía que producir en él un impacto, sin lugar a duda. Pero ese impacto se iba a reforzar por el hecho de que su padre, don Juan José Duarte Rodríguez, se opuso a la presencia haitiana y fue el comerciante español de los que estaban aquí que rehusó firmar un documento que le presentaron las autoridades haitianas para que diera quiesencia, para que aceptara, validara esa ocupación y esa intervención contra los dominicanos. Naturalmente, en ese hogar había una posición de resistencia. Y esos hijos, porque no solo fue Juan Pablo, también fue Vicente Celestino Duarte, 2 veces héroe de independencia y de la restauración. Rosa Duarte. Ellos todos asumieron una posición de principio y de resistencia. Y Duarte se va a Europa y se forma, como se ha dicho. Y cuando regresa, regresa con libros no solo que tratan de filosofía o de sociología o de historia universal, sino que trae libros que versan sobre armas y particularmente sobre un recurso de guerra entonces, que hoy es un deporte que es el esgrima. Duarte se prepara, incursiona, como bien se ha dicho, en la Guardia Nacional Haitiana, brazo armado del ejército haitiano. ¿Por qué lo hace? Primero porque está obligado, porque hay que hacer el servicio militar obligatorio. Y segundo porque dentro de su, como ha dicho Uribe, táctica, estrategia, él tenía que prepararse militarmente. Hizo una carrera de 9 años, entró como cabo. Cuando alcanzó el rango de capitán, jugó un rol trascendente en 1843. Lideró no solo a los dominicanos que estaban en la Guardia Nacional, y que eran muchos, sino que también llegó a materialmente dirigir al grupo conservador, al grupo liberal haitiano que estaba aquí y que enfrentaba los remanentes de Juan Pedro Boyer. Lo que significa que, evidentemente, Duarte, en su liderazgo trascendente, no se quedó en lo que fue el territorio y entre los dominicanos, sino que alcanzó a incidir más allá. Y ese Duarte, sin duda, formado militarmente, es el que después de descubrir que José María Serra era quien hacía la distribución de un volante llamando al pueblo a hacer conciencia de lo que estaba pasando, se une a él, duplica la cantidad de sueltos que se introducían por debajo de las puertas de los moradores, y eso alcanzaba no solo a Santo Domingo, sino que llegaba a San Cristóbal y Baní. Él entonces le plantea a Serra la necesidad de hacer algo de mayor permanencia y que asegurara, primero, crear conciencia en el pueblo y segundo, un ente, un organismo que pudiera impulsar de manera organizada este proceso. Y así es que surge entonces la Sociedad Patriótica Trinitaria. En el juramento Duarte aporta los elementos esenciales, por eso Duarte es un líder excepcional. Señores, para plantearse convertir esto en una república, cuando el punto de mayor presencia ciudadana era la ciudad de Santo Domingo, podemos decir, la zona intramuro, por un lado la avenida Mella, por otro el Palo Hincado, la Presidente Villini o Malecón en esa parte,
calle Las Damas. Eso era. ¿A quién se le ocurría pensar que siendo este el principal centro poblacional de este país, podíamos alcanzar la jerarquía de una república, de un Estado? Por eso los conservadores descalificaban a Duarte y sus compañeros. Desde su punto de vista tenían razón, pero no sabían que Duarte había llevado conciencia al pueblo, un esfuerzo de conciencia que ha permitido que en 180 años de vida republicana los dominicanos, en todo momento en que se ha conculcado su libertad, su soberanía, su independencia, se ha levantado en armas en defensa de lo conquistado. Resulta entonces que en la Trinitaria Duarte logra ese liderazgo, lo impone, lleva conciencia, y en una de las primeras reuniones entre los fundadores originarios de la Sociedad 9, más los comunicados adeptos, los que se sumaron después, entre los que estaban Sánchez y Mella, todos de acuerdo, nombran a Duarte general en jefe del ejército del futuro Estado y director de la revolución. La revolución era el esfuerzo trinitario, las acciones que surgían de la Trinitaria para conseguir el propósito de sacar del territorio a los haitianos. Y efectivamente, Duarte, investido de esa calidad, es que designa coroneles a Sánchez, a Mella, a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina, inclusive a su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, que le llevaba 10 años. Y aunque Vicente Celestino tenía 35 años y Duarte 25, había que ver la fuerza del liderazgo de Duarte para que ese hermano, con tantos años más que él, se colocara detrás y fuera coronel de los designados por Duarte. Es así que Duarte impulsa el proyecto, un proyecto revolucionario, alimenta la conciencia y el corazón de los dominicanos. Eso es lo que permite que, como se ha dicho ya, en 12 años de guerra, porque la gente cree que esta libertad y esta soberanía y esta independencia se consiguió con el disparo de un trabuco. No. Ese disparo se hizo ¿para qué? Para despertar a la población dormida, 11 de la noche, para que supieran que estaban dadas las condiciones para proclamar la independencia, pero ahí comenzó la guerra. Como se ha dicho, ya el día 13 de marzo, decía 13 días después de la proclamación, había una acción armada en la Fuente de Rodeo, en Neiva. 6 días después, unos 20 días después de la proclamación de la independencia, una batalla campal en Asua, la del 19 de marzo. Entre encuentros, batallas y combates, unas 29 acciones armadas. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo pudo este pueblo que no tenía ejército, que Haití había sido el primer país que se había independizado de toda América Latina, que tenía 40 años ya con su independencia, que tenía hombres y armas y las técnicas de un ejército como el francés? ¿Cómo el dominicano, que no tenía esa experiencia, esos hombres y esas armas, pudo triunfar? La fuerza que otorga y da el patriotismo. Ese pueblo descalzo, sin camisa, con su machete de labranza, con palo, con piedra, con todo lo que encontró a su alrededor, enfrentó a esas tropas. La fue desarmando, fue haciendo su revolución y efectivamente triunfó Duarte y triunfó su revolución. Porque Duarte, como líder excepcional, ha hecho e hizo lo que nunca había hecho ningún líder.
darle nombre a la patria fundada en su juramento, República Dominicana. Darle una bandera, esta bandera dominicana, cuando habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por la Cruz Blanca. Y a propósito de lo espiritual de Duarte, le pone como contenido: jamás para los dominicanos la cruz será signo de padecimiento, lo contrario, símbolo de redención. Pero además hace una reserva y dice: el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, y aparece en el mismo año 1844 el escudo nacional. Pero además le da las palabras sacramentales del juramento Dios, patria, libertad, que hoy la Constitución de la República establece en el artículo 34, que es el lema nacional de los dominicanos: Dios, patria y libertad. Si faltaba algo, le dio un proyecto de constitución que revela a Duarte como un demócrata, como un hombre aferrado al Estado de Derecho, como un defensor de las garantías de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, y nos da Duarte, pues, todas las lecciones de integridad, todas las lecciones de responsabilidad, sentido de compromiso, y particularmente nos da una patria que, como ha dicho Núñez ciertamente, pese a tantas cosas y eclipses, podemos enseñar al mundo como una gran patria, con una patria que podemos mostrarla como una verdadera potencia de libertad, de soberanía y de actitud de defensa por parte de su pueblo. Muchas gracias.